Hola mis queridos hermanos, bienvenidos a su canal de testimonio. Ya estamos aquí listos para escuchar un nuevo testimonio. Recuerda, si tú tienes un testimonio, en la pantalla estás viendo el número de teléfono para que nos llames y lo cuentes. Sé valiente, como nuestra hermana que se conecta el día de hoy desde Jalisco. Ya tengo aquí en la vía telefónica a mi hermanita Esperanza. ¿Cómo está, hermanita Esperanza? Muy bien, gracias a Dios, Arturo. Aquí con ganas de platicarles mi experiencia que tuve con nuestro Señor. Amén, hermanita. Pues gracias a usted por estar en su canal de testimonio. Pero antes de comenzar con su testimonio, quisiera preguntarle, ¿cuál es su nombre completo? ¿De dónde es originaria? ¿Y cuántos hermanos tiene? Mi nombre completo es Esperanza Toscano Oseguera y vivo en la localidad de Quitupan, Jalisco. Y el número de familiares son 4 hermanas y 4 hermanos. Mi mamá actualmente vive, ella tiene 93 años y mi papá hace 20 años que falleció. Ah, muy bien, hermanita. Bueno, pues ahora sí le vamos a pedir que nos cuente su testimonio. Cuéntenos un poquito antes de que usted se encontrara con el Señor, cómo era su vida un poquito y cómo es que usted después tiene ese encuentro con el Señor. Adelante, escuchamos su testimonio. Mire, pues mi vida, recuerdo que una vez cuando yo tenía como unos 18 años, mi mamá me dijo un día, porque ella siempre ha sido muy pegada de Dios, me dice, Esperanza, levántate y ve a misa porque habrá día que llegue que vas a desear ir y no vas a poder ir. Entonces hazlo ahorita que puedes. No hay que abandonar al Señor. Y como que a mí me entró un miedecito de chica y empecé a ir a la misa. Este, siempre fui muy apegadita a Dios nuestro Señor, un poco solitaria. Mi mamá, ella sí, hasta la fecha, ella es de Dios. Bueno, pues ahora sí les platico mi experiencia. Este, yo estaba en la ciudad de Chicago y de repente a mí me entró una ansiedad por irme a mi pueblo. Y yo le dije a mi esposo, por favor, déjame ir a mi pueblo. No sé, no me siento a gusto aquí. Y ya pasaron unos días y me dice mi esposo, te voy a comprar tu boleto para que te vayas. Y ya me fui yo para allá. Y cuando yo llegué a mi pueblo, yo llegué un domingo en la tarde y ya otro día, el lunes, fui a hacer mis mandados y yo veía a mi pueblo como cenizo, como si algo estuviera pasando, pero yo no sabía qué era lo que pasaba. Y ya como a media semana del miércoles me empecé a ir a misa todos los días. Y cuando pasaron como unos 25 días de que yo había llegado de acá, me dice el celebrante de la palabra, porque yo asistía a escuchar la palabra de Dios a las 6:30 de la mañana. Pero para esto yo había sido ministro de comunión mucho tiempo y ya lo dejé de hacer ya cuando yo me vine para los Estados Unidos, porque yo sentí que estar con Dios, pues, no es una jugadera, tiene uno que estar tranquilo y en paz. Y ya me hace la seña el celebrante ese día en el templo y me dice que si le ayudaba a compartir la comunión. Y ya me acerco y le digo que sí. Entonces ya acabé de terminar de dar la comunión y le entrego el copón de las sagradas hostias a él en sus manos. Y ya me dice él, no, espérate, llévalo a su lugar. Entonces ya me fui en el camino y lo llevé a su sagrario. Cuando hice mi reverencia para dejarlo en su lugar, vi un dedo arriba del copón porque tenía un corporal puesto. Vi un dedo como de una persona así grueso, gordo, sucio, muy sucio, así como con lodo. Y le dije yo a él, al celebrante, me regresé y le dije, oiga, no me permite llevarme pues las cosas aquí de nuestro Señor de tela,
porque creo que les hace falta una lavadita a todo lo que hay aquí. Y me dice él, sí, Esperanza, yo, yo te dejo que lleves todo a lavar a tu casa. Pues ya venía yo junté todas las manteles corporales en una bolsita y venía yo con mi tambache de ropa hacia mi casa para darle su lavada. Llegué, abrí mi puerta y me fui derecha a la lavadora. Los corporales se ponen en un balde con agua por 24 horas por si queda una partícula de nuestro Señor. Allí se deshaga y ya después de las 24 horas, esa agüita se pone en las plantas y ya puede uno lavar los corporales. Pero cuando yo puse los corporales en el balde, de repente el balde se ilumina con una luz más hermosa, como cuando el sol se va metiendo así donde está el mar. Hermosísima, preciosa. Fue una luz que me impactó y fui metiendo los corporales y todos los fui extendiendo y el último no lo extendí. Ese lo dejé tomado de mi mano y ya fue cuando la luz iba apareciendo. Entonces lo fui sacando hacia arriba el corporal y la luz se fue impregnando por en medio del corporal. Pero ya cuando se iba metiendo la luz hacia adentro del corporal, era una luz blanca, blanca, más hermosa que el sol, hermosísima. Y ya cuando la luz llegó al punto de mis dedos, empieza el Señor a darme una visión más hermosa que en mi vida jamás yo lo hubiera pensado que me iba a suceder. Empieza el corporal como a formarse un cuerpo del pecho y una herida se abre y empieza a salir raudales de sangre, así como a salirle a un pecho humano. Salió tanta sangre, que yo la miraba caer, raudales de sangre. Después, cuando terminó ese raudal de sangre, empezaron a salir de la herida muchos coagulitos, miles de coagulitos, miles. Esos se impregnaron en el corporal, se quedaron pegados. Después, en el borde de mis dedos, nuevamente empezaron 2 gotas que tenían sangre y agua. Eran como unos cristales, como esferas, no sé cómo llamarlos. Eran tan hermosos, era como 3 partes de agua hacia arriba y ya en el asiento era una parte de sangre. Luego fueron esas 2 gotitas bajando a la par, bajando despacio, hasta que cayeron. Yo miré que cayeron a la cubeta donde estaba el agua. Pues ya se quedó la sangre pegadita allí de nuestro Señor. Y yo agarré el plato más hermoso que yo tenía en mi casa y yo puse ese corporal ahí. Fui, lo llevé a un tocador a mi casa y lo puse allí en ese tocador. Después me recuerdo que había caído sangre al balde y me regreso nuevamente y veo otros corporales con sangre también. Y ya me los traje y los puse en el mismo lugar. Al poco ratito que ya se me bajó mi impresión un poquito, yo hablo a la iglesia para decirles lo ocurrido y no me hicieron caso. No me hicieron caso. A otro día vuelvo a decirles y no me hicieron caso. Y dije, voy a esperar hasta que puedan venir a alguien. Entonces yo le llamé a un hermano y a otra señora para mostrarle lo sucedido. Y ya me dice esa señora, mira,
vamos con el sacerdote de Valle de Juárez, él nos puede ayudar. Pues agarramos camino, llevaba yo los corporales y no nos tocó que nos ayudara. Ya nos regresamos otra vez porque no lo encontramos. Y puse nuevamente el plato con los corporales en el tocador. Y le dije a la señora, también es muy de Dios, se llama Candelaria. Le dije, sabe que yo ya no voy a traer a nuestro Señor para allá y para acá. Él sabrá lo que vaya a suceder con su preciosa sangre. Y ya pasaron 2, 3 días y me empezó a mí un sufrimiento muy grande. Yo pensaba que yo había golpeado a nuestro Señor, que yo lo había robado, y yo tenía mucho pesar porque yo lo había lastimado. Y ya me dice una hermana, mira, mira hermana, no estés así, no te sientas triste. Dice, es que Dios quiere algo contigo. Dice, yo tengo unas amigas en Valle de Juárez que tienen un grupo de oración muy fuerte. Dice, ¿quiere que le hablemos a ellas? Y le dije yo, sí, háblales. Pues ya habían pasado como 5 días y llega una amiga de mi hermana de esas de la oración y ya ella se comunica con las demás personas porque el grupo empieza desde Guadalajara y a ese grupo lo manejaba un sacerdote desde España, el padre Antonio María Artola. Y pues ya ese sacerdote les da la orden de que se dejara ir todo el grupo a mi casa a orar para ver cómo era de realidad lo que estaba sucediendo. Y ya ellas le hacen, ya cuando llegan a mi casa, oraron a la sangre de nuestro Señor Jesucristo muchas horas, y ya 2 personas de ellas se quedan en mi casa y los demás se van. A otro día, era domingo, quedaron todo el domingo y mi tristeza, yo sentía un pesar muy grande y muy triste porque a mí nadie me quitaba del corazón que yo había lastimado a nuestro Señor. Pues ya a otro día, el lunes, me dice la persona que encabezaba como la directora del grupo espiritual, me dice, Esperanza, ¿quieres que hablemos con el sacerdote que nos guía? Y le dije yo, sí. Dice, a ver si tenemos como la dicha de hablar con él porque es muy ocupado. Y le dije, está bien. Y ahí le hace la llamada al sacerdote y que entra la llamada. Pero quiero decirles antes que este sacerdote es un pasionista de la sangre de Cristo, es exorcista, es guionista. Él, unos fragmentos de la Biblia que no podían descifrarlos nadie, él los descifró. Pues ya que me comunican con él y estaba mi mamá ahí también conmigo. Y ya cuando la muchacha se llama Verónica, acaba de terminar de hablar con el sacerdote y ya me lo pasa así como estar hablando en la tableta y viéndonos. Y ya el sacerdote en ese tiempo él tenía 96 años de edad. Y me dice a mí ya cuando yo tomé la llamada, me dice, Esperanza, pero ¿por qué usted se encuentra tan triste si es un motivo de alegría? Dice, yo tanto tiempo que tengo de sacerdote y no me ha sucedido algo así. Y le dije yo, Padre, es que yo siento que yo lastimé a nuestro Señor. Y me dice él, no, no lo has lastimado. Y si el Señor tenía este regalo para ti y nada más que para ti.
Dice, pero no es para ti. Dice, tú fuiste su intermediario. Y me dice, voy a darte 3 profecías. Las vas a cumplir al pie de la letra. Y le dije yo, sí, está bien. Y la primera profecía fue, vas a decirle a todas las personas que la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo vino a hacer grandes milagros, pero tenemos que adorar su preciosísima sangre para que Él pueda actuar en nosotros. Y la segunda profecía me dice, Él alzando su mano en profetización, así muy bonito que yo sentía, y me dice, vas a ir donde se encuentra un sacerdote con una tribulación muy fuerte y le vas a decir que tienes un regalo para él. Cuando tú le entregues el regalo de su preciosa sangre de nuestro Señor, tú ahí terminas y él comienza. Él ya sabe lo que tiene que hacer. Y la tercera profecía, estaba mi mamá al lado de mí y el sacerdote le pregunta a mi mamá, ¿y usted cómo se llama? Y le dice mi mamá, Trine Oseguera. Dice, y yo a ti, Trine, te profetizo que tus ojos no se cerrarán, porque tú conocerás la santidad antes de morir. Y me dice el sacerdote, no olvides lo que te digo, Esperanza. Es un regalo que Dios tenía solamente para ti. Ya no pienses que lo lastimaste. Y ya nos dio la bendición y terminó el hablar con el sacerdote. Ya después de ahí, a mí se me metió un sacerdote en el alma que yo dije, él es el de la tribulación, él tiene que ser. Entonces yo fui y primero le hablé al sacerdote y le dije que yo tenía un regalo para él, pero él me juzgó, él no me creyó. Y ya después llega otro domingo y me voy a misa temprano. Y ya dice el sacerdote hacia toda la comunidad que yo tenía algo importante que decirle al pueblo. Y ya le dije yo a él, padre, primero quiero hablar con usted y después con la comunidad. Y dice, está bien. Pues ya cuando terminó la celebración de la palabra, yo me metí a la sacristía y le dije al padre, padre, yo tengo un regalo para usted y es para usted. Le dije, porque usted se encuentra en una tribulación muy grande. Y me dice, ¿y tú cómo lo sabes? Le dije, usted se clavó en mi corazón que usted es el de la tribulación y aquí lo tengo que es para usted. En eso el sacerdote se suelta llorando y me dice, estás en toda la razón. Tengo una tribulación muy grande. Dice, para de este jueves que viene al otro, voy a tener un careo donde los sacerdotes nos llaman a, es como si fuera como la presidencia, dice, pero yo es en la presidencia episcopal. Dice, Esperanza, alguien me puso en mal y voy a perder mi sacerdocio. Y le dije yo al padre, volteé y lo vi a los ojos y le dije, padre, usted no lo va a perder. Y me dice él, ¿por qué te sientes tan segura que no lo voy a perder? Le digo, yo sé que no lo va a perder
algo dentro de mí me dice que usted no va a perder ese sacerdocio y yo tengo su regalo con el cual usted no lo va a perder. Y ya me hinco yo en el suelo y le dije yo a él, Padre, pero para yo entregarle el regalo tan sagrado de nuestro Señor Jesucristo, no puedo ir sucia y manchada, porque yo en algunas ocasiones he hablado mal de usted o he dado oído a que personas digan algo de usted. Y así yo no puedo ir a entregarle ese regalo. Y él me dice, te perdono de todo corazón. ¿Estás dispuesta a dar tu testimonio para el próximo domingo en la asamblea? Y le dije, claro que sí, pero yo quiero escribir todo lo que me sucedió, que sea todo de Dios, que no venga de mi Padre, y no sé cómo empezar. El sacerdote pone su mano en mi cabeza y me dice estas palabras: esperanza, por medio del Espíritu Santo de nuestro Señor Jesucristo, te hago la entrega del don de discernimiento para que puedas escribir las líneas como Dios lo quiere. Yo sentí que algo caliente había entrado por mi cabeza. Ya me paro, el sacerdote me da la bendición, me da un abrazo muy fuerte y él no paraba de llorar. Y ya le dije, cuando yo tenga mi papel escrito, Padre, yo le hago saber que yo lo tengo ya hecho. Pues ya pasó lunes, martes, miércoles, jueves, y de repente empecé a escribir el papel conforme Dios, sus palabras de Dios me daba, y yo empezaba a escribir. Y ya para el sábado le hablé al sacerdote y le dije, Padre, ya tengo relatado el papel que voy a leer. A la hora que usted me diga, yo lo puedo hacer. Pues ya me dice él, ¿quieres hacerlo el domingo? Y le dije yo, sí, Padre, el domingo lo hacemos. Pues di mi testimonio el domingo en misa de 6, en la misa de 12 del día y en la misa de 7 de la tarde. Pero ¿cuál sería nuestra sorpresa, señor Arturo? Que mucha gente no sabía de lo que había pasado, y mi pueblo no es muy grande, pero puedo decirle que la misa de 12, yo no sé de dónde salió tanta gente, que el templo estaba llenísimo de gente. Hasta el padre dijo, ¿cómo es posible que hay tanta gente en esta Eucaristía? Como si ya supieran de lo que se iba a tratar. Pues ya en la misa de mediodía fue cuando le hice yo la entrega al sacerdote de la preciosa sangre de nuestro Señor, así como me lo dijo el padre de España, así lo hice. Y le di la sangre preciosa a él, y en el micrófono dije, así como las palabras que me dijo el sacerdote de España, aquí termino yo y usted empieza. Usted ya sabe lo que tiene que hacer. Y ya pasaron ese día de dar el testimonio, y ya el jueves siguiente el sacerdote tenía su careo por donde se decidía que si se iba a quedar de sacerdote o no. Y ya llega el jueves y fue a presentarse. Y cuando él llega de allá de presentarse, me habla por teléfono y me dice, Esperanza, yo no perdí mi sacerdocio, pero quiero decirte algo, que desde el momento en que tú estabas hincada,
yo sentí que tu mirada me ayudó con mi tribulación que yo tenía, porque desde ese momento disminuyó mi dolor. Y le dije: "Padre, pues yo no sé si yo le ayudé con la tribulación o no, eso yo no lo sé, solo Dios lo sabe". Pero él me dice: "¿Puedo hacerte una pregunta?". Y le dije: "Sí, Padre". ¿Tú hablaste con Dios o cómo fue que tú te diste cuenta de tanta cosa? Porque todo es verdad. Y ya le dije yo: "Mire, Padre, si en aquel momento que yo hablé con ese sacerdote de España, nuestro Señor Jesucristo estaba dentro de él, quiero decirle que hablé con nuestro Señor. Pero si nuestro Señor no estaba dentro de aquel sacerdote, pues no". Y me dijo: "Gracias, gracias por todo". Y dice: "Terminó mi tribulación". Pero yo de ahí seguí con mi dolor en mi corazón. Yo cerraba los ojos y aún seguía pensando que yo había lastimado a nuestro Señor. Conforme pasaron los días, fui tomando ya tranquilidad en mi alma, pero puedo decirle que la sangre de nuestro Señor Jesucristo tiene una fuerza tan fuerte, es algo tan fuerte, que yo le digo a la gente que no duden de Él, que Él está vivo, que cuando se acerquen a comulgarlo, lo comulguen lo comulguemos lo más limpio posible que uno pueda, porque verdaderamente se come uno su carne y su sangre. Impresionante, Arturo, porque no sé decirle si Dios a mí me quiere decir tantas cosas que yo no, uno es tan pobre de mente que no alcanza uno a comprender lo que Dios nos quiere decir. Después, otra vez, era un día del Espíritu Santo. Este fue antes de su preciosa sangre. Estábamos en misa y dice el sacerdote: "Pídanle al Espíritu Santo que aquí anda, pídanle con mucha fe lo que gusten". Pues yo creo que yo me concentré en pedirle a nuestro Señor, y ya cuando se llegó la hora de comulgar a nuestro Señor, tengo tiempo que lo hago de rodillas. Yo vi, hermano Arturo, cuando el cuerpo de nuestro Señor llegó primero a mi boca que la mano de la persona que me lo iba a dar. El primero llegó a mi boca. Entonces, allí me llegó la olada de llorar y yo ya no me pude contener, y yo ya me salí por otra puerta para que la gente no me viera, y me fui arrinconada allá a llorar, y me llega una señora y me dice ahí: "Muchacha, ¿qué te pasó?". Le dije: "No sabría decirle", le dije, "pero tengo muchas ganas de llorar". No le quise decir que nuestro Señor había llegado primero a mi boca. Y ya me dice ella sola, dice: "Yo creo que a ti te tocó el Espíritu Santo". Dice: Se nota que te tocó". Le dije: "Pues no sé, pero yo sí sabía que me había tocado". Y tengo otra experiencia más. El 11 de diciembre del 2024, estando en la misa de la mañana de las 6:30 de la mañana, comulgué a nuestro Señor. Y después de comulgarlo, me meto a la capilla del Santísimo a ofrecer mi comunión. Estaba yo agachada ofreciendo mi comunión. Cuando yo volteo para arriba a ver al crucifijo, su cara era de carne.
Él me miraba tan hermosamente. Tiene una cara tan hermosa, tan bella, como si, como si su cara tuviera medidas. Es como yo se los puedo describir. Una cara, una barba perfecta, unos labios hermosos, tan rojos, preciosos, que puedo decirles que cuando yo percibí su sonrisa, quiero decirles que hasta un poco de sus dientes le vi, sus mejillas muy rositas, pero cuando me le miré sus ojos, puedo decirles que sus ojos son, yo sentía que como si él no tuviera cráneo, sus ojos eran, no tenían principio ni tenían fin. Yo allí me perdí en sus ojos, pero cuando yo estaba perdida en sus ojos, yo no oí la voz del Señor a ciencia cierta que Él me dijo estas palabras, pero algo resonó en mi interior acá adentro con una voz tajante que me dijo, no juzgues, no juzgues. Así escuché su voz, pero Él, su mirada es infinita, su mirada es amor. Él no tiene reclamos para nadie. Es, es tan inmensa, es tan infinita su mirada. Aquellos ojos que Él me permitió verle, no puedo decirle si son azules, si son verdes, no puedo decirle, pero lo que puedo decirle que su mirada es como si yo hubiera visto, como adentro de sus ojos, como si hubiera visto el mar, como si el mar fuera su mirada de nuestro Señor. Sabe, yo tenía, te le digo que desde el 25 de septiembre del 2023 fue cuando el Señor me regaló de su preciosa sangre y en los corporales se dibujó su santísimo rostro. La sangre se adora en mi pueblo, allí está ya a la vista de todos, y ya ahora me siento muy feliz cuando yo voy a ver su preciosísima sangre y ahora ya aquella tristeza que yo sentía, ahora es alegría porque ahora lo miro allí pintadito en su corporal, en los corporales y le digo, gracias Señor por, por este regalo que tú me diste, por este regalo que tenías para mí. En este momento estamos viendo las fotografías que mandó la hermana y ahí podemos apreciar lo que ella describe en este hermoso testimonio. Descríbanos cómo miró usted con más detalle esa visión, con un poquito más detalle. Ah, sí, mire, primero puse un corporal en el balde, eran 4. Lo extendí, lo sumergí al agua. Luego el segundo lo extendí y lo sumergí en el agua. El tercero igualmente. El cuarto no lo desdoblé. Así doblado en 3 partes, lo metí al agua y que se empieza a iluminar el balde, pero con una luz como cuando usted está en el mar que se ve de 1000 colores esa luz. Así tan hermoso y esa luz me tenía impresionada a ver de dónde venía. Y yo volteé hacia atrás de mí a ver de dónde venía la luz, pero ese día estaba nublado, era imposible de que hubiera rayos de luz, rayos del sol. Después, cuando ya volvió mi mirada otra vez al balde y fui sacando yo el corporal hacia afuera del agua, esa luz de muchos colores se empieza a meter por en medio del corporal, pero ya en una luz blanca, pero una luz preciosísima como el sol, hermosísima. Y ya esa luz llega hasta el borde de mis dedos. Cuando llega esa luz en el borde de mis dedos, la tela se empieza a formar como un cuerpo y la herida de nuestro Señor de su costado.
y empieza a brotar, se abre. Yo vi cuando la herida abrió y empieza a brotar su sangre, así como cuando en un cuerpo así en redondo, así saliendo, pero mucha sangre salió. Y ya después cuando salió toda esa sangre, salieron miles de coagulitos pequeñitos, muchos, muchos coagulitos, pero todos esos coagulitos, esos yo vi cuando se impregnaron en la tela del corporal, allí se quedaron impregnados allí, pero muchos, muchos, muchos. Y ya después, el 11 de mayo, después de ese 23 del 25 de septiembre y del 2023, al 11 de mayo, yo fui, siempre me acercaba con su preciosa sangre y siempre me acerco. Pero ese día, cuando yo me acerqué ese 11 de mayo, me dijo una hermana, porque ella andaba en la ciudad de Ciudad Juárez, iba a arreglar papeles, y me dijo, Vera, ve a ver a la preciosa sangre de Cristo y pídele que me abra los caminos para arreglar. Y le dije yo, pues si te conviene y son para ti, serán para ti, si no, Dios decidirá. Y yo me fui a ver la sangre preciosa de nuestro Señor allí. Y cuando yo me acerco a verlo, veo su rostro tan pintadamente que le tomé una foto. Le tomo una foto y viera qué clarito salió nuestro Señor. Ay, que son regalos que no los puede uno creer. Pues yo le quiero decir a la gente que no duden del amor de Jesucristo y que nuestro Señor, Él tiene tantos milagros para uno, tantos regalos, que hay veces uno su ceguedad de no creer bien en Él, por eso uno no los ve. Pero tengamos fe, mucha fe en nuestro Señor Jesucristo. Y algo que yo quisiera dejarle a todos mis hermanos que van a escuchar este testimonio, que esta persona, yo, que soy un donadie, que soy tan poca cosa en el mundo, que frente a nuestro Señor Jesucristo me sentí como el ser más vil de la tierra. Yo les pido de corazón que cuando nos arrimemos a comulgar su cuerpo, lo hagamos con mucho respeto, con mucho amor y sobre todo lo más limpios del corazón que podamos, porque el Señor está vivo. El Señor vive y realmente nos comemos su carne y su sangre. Pues yo pienso que esto no es una casualidad. Yo creo que el Señor la tenía a usted para que le dijera no solamente a unas cuantas personas en su parroquia, sino a miles de personas a través de este canal, que la sangre de Jesús tiene poder. Y quiero decirle otra cosa, hermano Arturo. Mucha gente me pidió en la ciudad de Chicago que yo fuera a dar este testimonio, pero yo siempre dije, el Señor tiene su día y su hora y Él me hará saber cuando yo daré el testimonio. Y escuchando, tengo unos días escuchando testimonios de personas que hablan así en su programa, y cabalmente el que escuché ayer, no sé cuánto tiempo tenga de grabado, dice ahí, usted dijo, no te guardes lo que Dios te ha regalado, compártelo, que es para todos. Y de ahí se me quedó aquí en mi corazón que tenía yo que compartir esta grandeza de nuestro Señor Jesucristo, porque aún no puedo yo creer que Él me mostró su herida de su costado. Esa fue la que yo le vi, la que Él me permitió que yo le viera, su herida de su costado.
Mire, su herida yo vi que se abrió como unos 10 centímetros, como unos 8 o 10 centímetros. Se abrió y luego se abrió como si hubiera sido así una boca, pero su piel así gruesa se hizo para una, una para arriba y otra para abajo. Y empieza cuando se abre, empieza a salirle aquella sangre más hermosa, aquel color de sangre tan hermoso, pero puedo decirle que eran raudales de sangre que yo cuando me ponía a pensar en mi casa decía, yo creo que al Señor no le quedó una gota de sangre adentro de su cuerpo, porque fue como que yo me imaginaba que toda la sangre se le había salido por esa herida. Pues hermana, muchísimas gracias por haber abierto su corazón y haber contado este hermoso testimonio, hermana. Gracias, Arturo. Muchas gracias por también usted abrirme las puertas de su estudio para que mucha gente pueda escuchar este testimonio y pongan en práctica el adorar a nuestro Señor Jesucristo en su cuerpo, en su sangre, en su alma, en su divinidad. Mis queridos hermanos, hemos escuchado un testimonio muy edificante, hermoso acerca de la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Por favor, compártelo y también dale like al video y suscríbete. Gracias y nos vemos en el próximo testimonio. Bendiciones.